Amén. Hola, hermosa hija. Vamos a esperar que más personas se conecten, que vayan llegando, vayan apareciendo mis hermanos en esta noche. Amén. Vamos a esperar que nuestros hermanos vayan apareciendo. Amén, hermana Nelly, bendiciones. Amén. Saludos a todos mis hermanos, un abrazo especial. Bienvenidos hoy lunes 14 de septiembre. Bueno, mientras que se siguen conectando nuestros hermanos, vamos a presentar esta noche en oración con nuestros hermanos que están conectados en este momento. Vamos a orar, a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que en su misericordia nos hable. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, por esta noche de victoria, Señor. Gracias por el día que nos diste, Padre, por tu misericordia poderosa que cubrió nuestra vida, Señor, y que ha estado en nuestro diario caminar, Señor. Enviamos tu palabra de poder, de misericordia a nuestros hermanos que se están conectando, Padre. Esperamos, Dios, que tú llenes, Padre, que tú coloques el querer como el hacer en nuestros corazones, Padre, por tu perfecta voluntad. Saluda a la hermana Marcela, bienvenido, hermano Gilberto, bienvenido, hermana Lili, bienvenida, y a todos los que se han conectado, hermano Daniela Ponte, Dios les bendiga. Vamos a en esta noche aprender de la palabra, amén. Y bueno, esperamos que todos nuestros hermanos, el Espíritu Santo les redarguya para que se unan en esta noche. Hermana Yasmín, bendiciones, Dios le bendiga. Vamos en esta noche a estar conectados y conectados con el Espíritu Santo. Amén, que seamos un solo corazón y que podamos aprender en esta noche. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Ya hemos orado. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Que el Señor coloque en nuestros corazones la palabra y selle en nuestro corazón esa palabra. Amén. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que están en sus hogares que estén muy atentos, que estén bien pilosos para que la palabra del Señor, dice la palabra que nuestra fe viene por el oír que la palabra del Señor. Y hoy vamos a fortalecer nuestra fe escuchando la palabra del Señor y que esa palabra haga mella en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén. Entonces, el título que le coloqué a este mensaje se llama Perder para ganar. Esa es una frase célebre por ahí de un director técnico de la selección Colombia. Sabemos que Colombia pues no es que sea campeona de fútbol, pero él tenía esperanza y siempre que perdía decía que era perder para ganar. Entonces, hoy vamos a hablar dentro del marco del título del mes, ¿en qué me equivoqué? Y voy a estar leyendo en Proverbios 24:32, una palabra hermosa que ha sido de bendición para mí y espero que para ustedes también, mis hermanos. Dice Proverbios 24:32, guardé en mi corazón lo observado y lo visto, y de lo visto saqué una lección. Dice otra versión, entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí una lección. Aprender lecciones, aprender una lección. Es indudable, y lo hemos aprendido a través de los 15 días que llevamos, 14 días que llevamos de este mes, que todas las personas, nuestra condición humana nos lleva a cometer equivocaciones, a cometer errores, a cometer
ciertas cosas que nos llevan de pronto a tener serias dificultades. Y eso es bíblico porque la palabra del Señor dice que nuestra naturaleza es pecaminosa. Cuando dice que la naturaleza es pecaminosa es porque toda persona se equivoca. No hay nadie que no se equivoque. Ni porque tenga un alto cargo, ni porque sea de menor relevancia en una congregación. Todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones. Quizás a veces nos equivocamos y esas equivocaciones nos llevan a tener grandes consecuencias. Otras veces nos equivocamos y pues no es tan difícil la cosa. Pero sí, lo que sí es verdadero es que sea la equivocación grande o sea la equivocación pequeña, de todo aprendemos, de todo. Todo nos deja una lección. Y de ahí viene este versículo de Proverbios 24:32. Guardé en mi corazón lo que observé, lo que vi, lo que aprendí. Y de ahí aprendí una lección, de ahí me quedó una lección. Entonces la pregunta que en esta noche voy a hacer y que no es necesario que contestamos en público, pero que sí la contestemos desde el fondo de nuestro corazón, es preguntarnos si es bueno que nos equivoquemos. ¿Está bien que nos equivoquemos? Cuando pues es algo muy humano, ¿está bien que nos equivoquemos? Entonces esa es la pregunta y la respuesta que voy a trabajar hoy es sí. Sí está bien que nos equivoquemos, porque aprendemos de la experiencia, aprendemos del error, ¿sí? No hay otra forma de aprender que de uno equivocarse. Cuando uno se equivoca, eso le queda grabado en el corazón y uno sabe qué cosas no debe hacer para no volverse a equivocar de esa manera. Todas las equivocaciones desarrollan nuestras habilidades. ¿Cómo así? Claro, las equivocaciones nos permiten desarrollar ciertas habilidades. Y esas habilidades, al desarrollarlas, nos da cierta sensación de que hemos crecido, que hemos madurado. Entonces, los jóvenes, los más pequeños, empiezan la vida y empiezan a aprender a través de la equivocación, a través de los errores que se cometen. Eso nos hace grandes, eso nos hace madurar, eso nos hace establecer como esa fortaleza para continuar. En las equivocaciones podemos encontrar consecuencias positivas. No siempre las equivocaciones nos van a traer cosas negativas. Y un ejemplo, cuando podemos decir cuáles cosas positivas nos puede traer una equivocación. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando perdemos las llaves o perdemos el celular y quizás empezamos a buscar en las carteras, empezamos a buscar en las chaquetas y muchas veces en una chaqueta olvidada encontramos ese billetico que necesitamos para el día. Entonces a veces una equivocación nos lleva a obtener una bendición. Grandes descubrimientos de la humanidad han nacido de una equivocación. Y en esta noche les voy a compartir cómo descubrieron la penicilina. La penicilina es un medicamento que ha salvado miles de vidas en el mundo. Miles de vidas en el mundo. ¿Sí? Porque es lo que se utiliza pues para detener las infecciones. Pero voy a contarles a grandes rasgos cómo pasó lo de la penicilina. Resulta que Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, él tenía que irse de vacaciones y tenía que ausentarse del laboratorio durante un mes. Y él estaba haciendo unos estudios en unas tablitas de Petri, que son como unas bandejitas. Y en esas bandejas tenía unos cultivos de hongos y de bacterias. Entonces resulta que él limpió todo porque él sabía que se iba a ir durante un mes, que iba a estar de vacaciones. Entonces él limpió todo y cerca de una ventana le quedó una tablita de esas de Petri que no vio y entonces no la limpió, no la lavó. Y resulta que esa bandejita quedó ahí cerca de la ventana donde le entraba oxígeno y cuando él regresó al mes, encontró que el moho que había salido de las bacterias en una parte del elemento aquel estaban muy avanzadas y en otra parte estaban limpias, estaban totalmente limpias, no había moho.
de ahí fue la investigación que se desarrolló para descubrir la penicilina, que es todavía uno de los medicamentos más utilizados para detener las infecciones. Entonces vemos que todas las equivocaciones no son para mal, no son para error, ¿sí? Sino que también podemos sacar cosas buenas, como dice el versículo en Proverbios 24:32, nos deja una lección. Las equivocaciones nos dejan lecciones porque a través de los hechos, ¿cierto? Nosotros podemos aprender. Y aprendemos de una forma, de un valor que nos enseñó el hermano Jason en una predicación muy hermosa sobre la resiliencia, ¿sí? Que la resiliencia es la capacidad que yo tengo para recuperarme, para levantarme de la adversidad y de sobreponerme a los problemas, ¿cierto? Entonces, en la vida real, ¿cierto? Ese es el valor que Dios quiere que nosotros desarrollemos, ¿cierto? Que podamos levantarnos, que podamos mirar y sobre todo que a través de la equivocación nosotros enfrentemos los problemas, pero como fieles soldados de Jesucristo. Es decir, tenemos que demostrar qué de Jesús hay en nuestro corazón, qué tanto de Jesús yo he aprendido, ¿cierto? Las equivocaciones nos impulsan a alcanzar las metas. Las equivocaciones también nos hacen ver las prioridades que tenemos en la vida y mucho más en la vida cristiana. ¿A dónde quiero llegar? Me equivoqué, acercarme a mi Padre Celestial, que Él puede tener todo bajo control. Indudablemente cuando nos equivocamos, lo hemos visto y lo han repetido mis compañeros, lo importante es pedir perdón. Y vamos a un ejemplo bíblico. Dice en el Salmo 51, el versículo 1 y 2, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso lo decía un varón llamado David. Y él fue un rey que tuvo todos, igual que usted y que yo, todos los errores y todas las equivocaciones. Fue un hombre que fue capaz de planear un homicidio, fue un hombre que cayó en adulterio, fue un hombre que tuvo grandes caídas. Pero fíjese que él es llamado como el hombre que tuvo el corazón conforme a Dios. ¿Y eso por qué fue? Porque él sabía pedir perdón a Dios. Él sabía postrarse, humillarse delante de Dios para pedir perdón. Y vemos en el Salmo 51, 1 y 2, él cómo lo dice, ten piedad de mí, de mis rebeliones, de mis equivocaciones, de mis errores, lo que me lleva a cometer errores, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos ver en esta noche. ¿Qué tanto tengo yo de Jesús? Jesús, ¿cómo está en mi corazón? Jesús, ¿qué tengo yo de verdad en mi corazón de Jesús? Entonces, que ese valor de la resiliencia me lleva a reconocer eso, ¿cierto? A levantarme, pero a levantarme con las fuerzas mías, no, sino con las fuerzas de Jesús. Vemos que a través de las equivocaciones, nosotros reconocemos nuestra debilidad y es lo que estaba reconociendo el rey David, ¿cierto? Estaba reconociendo su debilidad, que era mucha su debilidad y por eso necesitaba que el Señor limpiara su pecado. Cuando nosotros reconocemos, nos hacemos grandes. Y eso es a veces algo que nosotros no entendemos, más cuando somos padres. Muchos padres han perdido el amor y el respeto de sus hijos porque les duele reconocer y les es difícil reconocer que se han equivocado y les duele reconocer y les duele bajar la cabeza ante sus hijos porque se sienten menos que para no sentirse menos que sus hijos y no pueden reconocer que se equivocaron, que pensaron mal, que actuaron mal. Y esa es una dificultad bastante seria que podemos tener. Muchos padres han perdido el amor de sus hijos, han perdido la compañía de sus hijos por no reconocer su debilidad,
Sí, tenemos que reconocer nuestra debilidad frente a Cristo, pero también tenemos que reconocer nuestra debilidad frente al otro, frente al que dañamos, frente al que quizás ofendemos. Eso nos hace grandes, eso nos hace equivocarnos y reconocer esa parte en nuestro corazón. Eso nos hace grandes. Entonces, qué chévere que esa invitación pueda ser. Hay papás, sobre todo papás como de la era antigua, de la escuela antigua, ¿cierto? Que no, ellos no se equivocan, ellos no tienen tacha y muchos han perdido el cariño y la oportunidad de estar junto a sus hijos. En segundo lugar, tengo que aprender de la equivocación y de la experiencia, ¿cierto? La experiencia que nos da las equivocaciones, la experiencia que nos da los errores, la experiencia que queda grabado en mi corazón. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con humildad, con humildad. ¿Por qué? Porque podemos ponernos a cuentas con Dios. Así como este hombre que reconoció su error, reconoció que hizo mal, que ofendió, que lastimó, que hizo actos que le hacían ver mal delante de Dios. Pero él lo pudo reconocer y el Señor tuvo misericordia de él. Entonces vemos que de las equivocaciones nosotros aprendemos y como decía el versículo base que tomé en esta noche, son lecciones de vida. Como punto 3 digo, aprender de la experiencia de otros. Eso también nos hace grandes, ¿cierto? Cuando yo puedo reconocer que otra persona me puede orientar, porque quizás ya pasó por eso, porque quizás ya pasó por ese momento de dificultad. Y eso también nos hace grandes, eso también nos dignifica como seres humanos. Reconocer que otras personas pueden enseñarnos cosas a nosotros. Entonces, eso es ver a Jesús en los demás, ¿cierto? Y más en una comunidad como la nuestra, nosotros podemos orientar a las personas más jóvenes, orientar a las personas que son nuevas sobre lo que nosotros ya hemos vivido y quizás esos testimonios sean de bendición para otras personas. Es humano equivocarnos, pero podemos cada día decir, como decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces eso nos hace grandes. Y como dice, renueva. Sabemos que quiere decir volver a, o sea, volver a ser nuevo. Volver a ser nuevo que en nuestro espíritu, nuestro corazón. Porque a través de esas experiencias, quizás a través de las experiencias que nos deja el habernos equivocado, haber reconocido nuestro error frente a Dios, frente a los demás, eso nos hace grandes, eso nos hace madurar, eso nos hace ir adelante. Entonces, esa es una parte importante, que usted, mi hermano, que yo podamos reconocer que si hemos ofendido a una persona podemos ir y reconocerle. Eso no nos va a hacer menos humanos, eso nos va a hacer grandes antes delante de los ojos de Dios y de las demás personas, ¿cierto? Poder estrechar a una persona que hemos lastimado, que hemos ofendido y poderle decir, mire, yo me equivoqué, pero yo le pido que me perdone. Entonces, eso es importante, aprender de la experiencia de otros, aprender que el otro tiene algo que enseñarme, aprender que el otro tiene a Jesús en su corazón y que yo puedo ver a través de sus acciones a Jesús. Entonces, ¿cómo está Jesús en mi corazón? Eso es algo que debemos aprender. Y podemos repasar esos 3 punticos. Ya habíamos aprendido con otros hermanos, con otros compañeros. Primero, pedir perdón a Dios de lo que nosotros hacemos. Segundo, aprender de nuestra equivocación. Tercero, aprender de la experiencia y de las equivocaciones de otras personas. Pero, ¿de dónde viene el título de la prédica de hoy? Que es perder para ganar. ¿Qué gano yo cuando acepto? ¿Qué gano yo cuando me equivoco? ¿Qué gano? ¿Qué gano cuando me equivoco? Hermano, usted se va a sorprender lo que ganamos cuando aceptamos que nos equivocamos y podemos pedir perdón. Podemos ir a nuestro hermano, podemos ir a nuestro Dios y decirle, Señor, como le dijo el salmista, límpiame de mis pecados, borra mis rebeliones, borra mis equivocaciones, borra mis equivocaciones grandes, pequeñas, medianas que yo he cometido. Cuando yo puedo ir al otro y decirle, hermano, si es hermano en la fe, o si es hermano en la familia, o si es dentro de los mismos familiares, del trabajo, poder reconocer que nos equivocamos.
y poder disculpar. Entonces, ¿qué ganamos? Vamos a ver que ganamos muchas cosas. Entonces, dice, ¿qué gano cuando comprendo que Dios es fiel y justo para perdonar? Vea qué maravilla. ¿Qué gano? Entender, comprender que Dios es fiel y justo para perdonarme y para limpiar mi maldad, Y dice Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, o sea, nuestras equivocaciones y limpiarnos de toda maldad. Qué hermosa palabra. Entonces, no se le olvide, mi hermano, que usted gana cuando comprende que Dios es justo y fiel. ¿Y cuando comprendemos que Dios es justo y fiel? Cuando aceptamos que nos hemos equivocado. O sea que las equivocaciones traen cosas buenas, ¿sí? Podemos ver a través de esta palabra. Segunda cosa que ganamos. ¿Qué gano cuando comprendo que Dios hace que todos tengamos, que Dios hace que todos tengamos errores y que todos podamos venir a Él? Hermano, no nos podemos sentar en un trono donde nosotros pensemos, no, es que yo no me equivoco, el que se equivoca son los demás, ¿sí? Quizás así actúan los niños. Los niños, si se caen, siempre le echan la culpa al que está más cerca. Es que fue culpa de él, es que yo no fui, es que es full culpa de eso. Y a veces nosotros los adultos actuamos de esa misma manera, sin reconocer que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, ¿cierto? No hay perfecto, solamente Dios, pero humano no hay perfecto ni un uno. No hay perfecto en la iglesia, no hay perfecto en la familia, no hay perfecto en el trabajo, no hay perfecto en el grupo familiar, no hay perfecto en nuestro grupo de trabajo de la iglesia, no hay perfecto, todos cometemos errores. Entonces Dios nos hace ver eso, Dios nos entrega esa parte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que ganamos cuando reconocemos que no soy yo perfecta y que los otros tienen los mismos defectos que tengo yo. Entonces eso es importante que podamos entender. Y dice la palabra del Señor que no hay diferencia entre judío y gentil, no hay diferencia. Todos cometemos errores, todos pecamos. Entonces es importante saber eso. Primero, que comprendemos que Dios es justo y fiel. Y segundo, que todos nos equivocamos. Yo no soy más que nadie, nadie es más que yo. Todos somos iguales a los ojos del Señor y todos cometemos errores. Amén. En tercer lugar, ¿qué gano? Gano cuando reconozco que Dios me va a enseñar, me va a disciplinar y me va a reprender con ese amor inagotable que Él tiene, con ese amor maravilloso que Él tiene. Entonces, Dios nos va a disciplinar por los errores que nosotros cometamos. Dios nos va a enseñar. Dios nos va a reprender si es necesario. Dios nos va a educar, ¿cierto? Y nos va a permitir aprender con ese amor inagotable que Él tiene, ¿cierto? No nos va a castigar la mamá, no nos va a castigar el papá, el esposo, no, nos va a enseñar el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando Él enseña, es una enseñanza que da vida, que da fuerzas, que da aliento nuevo, ¿sí? Porque el Señor no nos va a castigar, no nos va a educar para matarnos, sino para enseñar a otros. Entonces, eso ganamos esa bendición de ser enseñados por el Señor. ¿Qué ganamos? Cuando comprendemos que Dios me da una salida. Cuando yo comprendo que Dios, con el problema que yo me metí, Él me muestra la salida, yo puedo entender que gané porque Dios está conmigo. Compruebo que Dios está en la solución. Y dice 1 Corintios 10:13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, vuelve y nos dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando seamos tentados, Él nos mostrará una salida
para que podamos resistir. Entonces, si ve que ganamos, ganamos porque el Señor está con nosotros y conoceremos su poder, su misericordia, su grandeza, su amor. Conoceremos al verdadero Dios en nuestra vida, obrando a nuestro favor. Entonces, eso es ganancia, perder para ganar, equivocarme para ganar. ¿Y qué más voy a ganar? Voy a ganar cuando reconozco que la gracia de Dios está en mis debilidades. Cuando reconozco que la gracia de Dios está en mis debilidades. Y eso lo puedo ver en 2 Corintios 12:9. En 2 Corintios 12:9 dice así. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. El poder de Dios actúa en tu debilidad, en mi debilidad. Cuando yo soy débil, cuando yo me equivoco, el poder de Dios actúa en esa debilidad, en esa equivocación, en esa falla que yo tuve. Dios actúa en esa debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 12:9. ¿Cierto? Y dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo actúe en mí. Entonces puedo ganar, claro, cuando reconozco la gracia de nuestro Padre. Reconozco que gano al equivocarme. Y equivocarme es importante. Saber que me estoy equivocando es importante. ¿Por qué? Porque puedo ver la gracia del Señor. Puedo ver la salida en el punto anterior. Puedo ver que Él me puede disciplinar, pero que esa disciplina va a traer vida, va a traer amor, va a traer paz. No esa disciplina de una muenda, de una fuetera terrible, no, sino una disciplina que va a hacer crecer mi vida para bien. Entonces vemos que el equivocarme trae cosas buenas. Puedo ganar. ¿Qué gano? Gano cuando reconozco que Dios puede cambiar mi situación para mejorar. Cuando Dios puede cambiar mi situación para mejorar. Y eso lo puedo ver en Romanos 8:28. En el Romanos 8:28 dice así. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si nos damos cuenta, Dios puede cambiar esa situación. ¿Para qué? Para hacerme mejor. ¿Para qué? Él tiene un propósito en mi vida. Él tiene un propósito en su vida, mi hermano. Él tiene un propósito en nuestra vida. Y Él quiere que nosotros cambiemos para bien, para hacernos mejores seres humanos, para hacernos más parecidos a Jesús, para hacernos más allegados a Jesús. Y cuando reconocemos esta parte, pues vamos a ser grandes, pero grandes en las manos de Jesús, no grandes en nuestras fuerzas. Amén. Otro punto de qué gano. ¿Qué gano? Cuando reconozco que debo fortalecer a los demás. Entonces, a través de las dificultades que uno, de las equivocaciones que uno puede compartir con su familia, con su hijo, o si alguien viene a buscar un problema, podemos decir, venga hermano, Dios me enseñó que a través de esa equivocación yo pude aprender esto y esto y puedo fortalecer a otros, brindarles ese apoyo, brindarles esa palabra de aliento que Jesús tuvo a través de esa enseñanza conmigo, que Dios trajo esa disciplina, como lo mencionaba en el tercer punto, que Dios me enseña, que Dios me disciplina, pero con ese amor. Y eso lo puedo proyectar a otra persona. Y eso lo puedo ver en Lucas 22:32. Dice, pero yo he rogado en mi oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí ves? Fortalezcas aquí a todos sus hermanos. Entonces vemos que cuando Jesús nos enseña o cuando Dios permite que nosotros vivamos cierta situación, ciertas consecuencias de las equivocaciones que tenemos, pues eso nos va a traer ganancia, nos va a traer vida. Quizás en el momento nosotros no podemos ver las cosas buenas, pero a través del tiempo sí vamos a proyectar las cosas buenas que trajo ese episodio de nuestra vida.
dice la palabra del Señor. ¿Qué gano? ¿Qué gano cuando reconozco que no nos debemos quedar en la equivocación ni en el error, sino que tengo que avanzar buscando la luz de Cristo? Repito, ¿qué gano? Cuando reconozco que no nos podemos quedar en las equivocaciones ni en los errores, sino que debemos avanzar en el camino del Señor. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿Cierto? Tener la venganza, ¿cierto? Que nos sentamos culpables, que haya malestar en nuestro corazón, que salgamos corriendo de la iglesia, que nos llenemos de tanta vergüenza que no querramos pedir perdón ni estar con los seres que nosotros amamos. Eso es lo que quiere nuestro enemigo. Pero el Señor no, porque el Señor vino a dar libertad. El Señor vino a dar libertad. Dice la palabra, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces, la enseñanza de hoy es que realmente equivocarnos es bueno. Es bueno equivocarnos. Es bueno cometer errores, porque a través de esos errores yo voy a aprender, yo como ser humano voy a aprender, yo como hija del Dios Altísimo voy a aprender y voy a proyectar lo que cada día Dios ha hecho que yo pueda aprender. Entonces es muy hermoso, mi hermano. Yo quisiera que usted grabara en estos 5 o 6 aspectos en su corazón, que podemos aprender que Dios es justo y fiel, que podemos aprender que todos nos equivocamos, o sea que no tenemos por qué levantar el dedo para juzgar a alguien que se equivocó, porque todos nos equivocamos, todos de una manera u otra cometemos errores. Entonces no hay nadie mejor. No hay justo, no hay ni judío ni gentil que sea justo. Todos somos pecadores y eso aplica para nosotros. Todos somos pecadores y todos nos equivocamos. Que Dios nos va a enseñar, nos va a disciplinar, nos va a educar, pero con amor. Y la disciplina de Dios no mata, sino da vida y nos hace crecer. Vamos a aprender que Dios da la salida, ya lo vimos, Dios da la salida porque con el problema viene también la salida. Que vamos a aprender que la gracia de Dios está en mi debilidad, que la gracia de Dios se fortalece en mí para que el Señor nos muestra su amor y su misericordia a través de la debilidad. Y también voy a ganar que Dios puede cambiar esa situación y puede mejorar mi vida, porque todo lo que Él hace es para mejorar. Que Dios puede fortalecernos y fortalecer a los demás, porque nuestro testimonio puede ser favorable para otra persona. Y sobre todo que no nos podemos quedar en la equivocación. Entonces, mi hermano, ¿qué podemos decir de perder para ganar? Perder porque quizás nos equivocamos. Quizás las equivocaciones nos traen lágrimas, tristezas, vergüenzas, nos traen dolor, ¿cierto? Pero cuando nos levantamos y podemos entender que en las manos de Dios podemos ser mejores, que nuestras debilidades se fortalecen, que maduramos espiritualmente, que maduramos, digamos, en el tiempo, ¿cierto? En las etapas de la vida. Entonces podemos ver que el Señor trajo cosas positivas a través de esa equivocación. Hermano, ¿tú te has equivocado? La pregunta que yo les hice, ¿es bueno equivocarse? Claro que sí, es bueno que nos equivoquemos y es mucho mejor saber que las equivocaciones con Dios tienen sentido, que las equivocaciones con Jesús tienen sentido. Nuestra vida equivocada, con errores, con miles de cosas que la demás gente pueda mirar de nosotros, tiene sentido porque está en las manos de Jesús. Entonces, qué bueno saber que Jesús está con nosotros, que Jesús está en mi vida, que Jesús está moldeando aquello. Entonces, ya no voy a ver las equivocaciones como que se me acabó la vida y ya no puedo continuar. No, recordemos esa hermosa predicación que si usted la olvidó, está ahí en el internet, usted la puede buscar. Esa preciosa predicación del hermano Jason, donde nos enseñó sobre ese valor de la resiliencia, donde nos podemos levantar, soy capaz de levantarme, de volver a intentarlo, de avanzar, de recuperarme de la adversidad, de las equivocaciones, de los errores. Entonces volvemos a preguntar, ¿es bueno equivocarnos? Sí, es bueno equivocarnos, porque son muchas las cosas que vamos a ganar cuando nos abandonamos en las manos de Dios.
Entonces, al recordar estas predicaciones y al recordar puntos que ya no se han enseñado, entonces puedo invitarlos, mis hermanos, a que estén pendientes de las redes sociales, de las predicaciones que ya están en Facebook, y que podamos, quizás cuando se nos olviden, podamos buscarlas y podamos recordar cosas importantes que el Señor nos enseñó. Hermano, y que si usted en este momento está metido en un problema por alguna equivocación que usted cometió, recuerde todas estas cosas, que el Señor va a permitir que usted un día recuerde con alegría que se equivocó, que derramó lágrimas y que ya no lo vuelve a hacer porque ya el Señor le enseñó que no debe hacer algunas cosas. Y que quizás ese aspecto de su vida que lo ha hecho llorar, lo ha hecho poner triste, le va a servir a otras personas para que también tomen un buen ejemplo y puedan ser guiados a través de su Espíritu Santo. Porque el Señor eso es lo que quiere, que nosotros avancemos, que nuestra vida tenga sentido en sus brazos, que tenga sentido en sus brazos. Entonces, hermano, a partir de ese momento, cuando nos volvamos a equivocar, esperemos que el Señor a través de esa equivocación traiga grandes enseñanzas y traiga grandes cosas a nuestra vida y cosas que nos hagan ver grandes en las manos de nuestro Dios. En esta noche saludo a mis otros hermanos que se fueron conectando y bueno, esperamos que el Señor Jesús haya hablado a través de esa palabra. A mí me trajo gran bendición porque sí, uno se equivoca y quizás uno piensa que perdió muchas cosas, pero no. Perder para ganar, equivocarme para ganar gracia en manos de nuestro Dios. Entonces, hermano, cuando usted se vuelva a equivocar y esté derramando lágrimas, piense que esas lágrimas el Señor Jesús las va a enjugar y que usted va a tener mucha ganancia en su vida espiritual, en su vida cotidiana, y que Dios traerá grandes enseñanzas, mi hermano. Hermano, le mando un abrazo grande a todos mis hermanos de la iglesia que hace mucho tiempo que no veo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que el Señor sea ministrándonos en el interior de nuestros hogares y que todas aquellas equivocaciones que diariamente cometemos y hacemos, pues el Señor irá moldeando ese barro, porque eso es lo que Él hace en su amor y en su misericordia. Entonces no se olviden, esta semana vamos a estar a esta misma hora, el martes, el jueves, el miércoles tenemos reunión con nuestra pastora a partir de por la plataforma. Y estaremos también en este mes viendo grandes predicadores que hay ahí en la iglesia y que están iniciando en esa carrera. Entonces, un abrazo grande para mi pastora, un abrazo grande para mi pastor Gilberto. Dios los bendiga y bueno, que tengan una feliz noche. Y recuerden, cuando uno comete errores, también uno gana. Y uno gana en el nombre del Señor. Un abrazo grande. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche.